Buenas tardes, ya siendo la hora para empezar. El día de hoy vamos a hablar de dos temas importantes también en lo que es fisiopatología del sistema nervioso. Vamos a hablar de las alteraciones de la conciencia y luego vamos a hablar de las crisis convulsivas en torno a una enfermedad denominada epilepsia, ¿no? Muy bien. A ver, si les hago esta pregunta, para que ustedes hoy estén conscientes, ¿qué partes de su sistema nervioso necesitan que estén íntegras para poder estar conscientes? Para poder estar despiertos, ¿no? Como lo están la mayoría de ustedes. ¿Qué estructuras creen que son vitales para mantenernos en alerta? ¿Alguien? La corteza, menciona su compañero. ¿Quién da otra opción? ¿Se acuerdan? En neuroanatomía, cuando ustedes revisaban la estructura nuclear del tronco encefálico y por ahí les mencionaron que existía una estructura que tenía nombre de mujer. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Sara, ¿no? ¿Y qué era Sara? Sistema reticular activador ascendente, ¿no? Claro, esa área es muy importante para mantener los ojos, para mantenerlos despiertos. Hay otro núcleo que está por ahí también, seguro lo han visto, ¿no? En anatomía, ¿no? Se lo ponían justo en el examen porque casi ni se veía. Que secreta grandes cantidades de noradrenalina, ¿no? Para poder mantenerlos en vigilia. El locus ceruleus, ¿no? Claro, el locus ceruleus. Y así, miren, existen muchas estructuras dentro del sistema nervioso que nos mantienen despiertos, ¿ya? Y muchas veces las alteraciones de esas estructuras o alteraciones metabólicas que comprometen esas estructuras van a llevarnos a las alteraciones de la conciencia. Entonces, empecemos. Primero, ¿qué entendemos por conciencia? Conciencia está en la relación del conocimiento de uno mismo y del entorno que rodea a esa persona. Hay dos componentes importantes de conciencia y hay que separarlos bien porque cada uno va a tener estructuras diferentes. Uno es el contenido de la conciencia. Cuando hablamos de contenido de la conciencia, eso está en relación a todas las funciones mentales superiores. Como por ejemplo, ¿qué función mental superior es importante y nos diferencia de los animales? El lenguaje, ¿no? ¿Qué otra función superior tenemos? El cálculo. ¿Qué más? La memoria, ¿no? ¿Qué más? La abstracción, el juicio, ¿no? Cosas que de repente no tienen otras especies. Entonces, cuando tú te refieres al contenido de la conciencia, eso está en relación a funciones mentales. Pero cuando hablamos del nivel de la conciencia, ahí sí, cuando hablamos del nivel de la conciencia, vamos a estar solo relacionando las estructuras que nos mantienen despiertos, que nos mantienen vigiles. ¿Ya? Esa es una gran diferencia entre esos dos componentes. Entonces, muchas veces nosotros vamos a ver a personas que están conscientes, a la vez atentas y a la vez con capacidad pensante. O sea, ¿qué quiere decir? Que está íntegro tanto su contenido como su nivel de la conciencia. Entonces, cuando hablamos de estos dos elementos, vamos a poder diferenciar algunas alteraciones de repente que por ahí van a estar viendo, ¿no? En algún momento habrán escuchado de aquel paciente que muchas veces puede estar no despierto ni consciente. ¿Qué quiere decir? Que no tiene integridad de sus funciones mentales, pero tampoco despierta. Y eso es muy particular de esta entidad, el coma, ¿no? De lo que han escuchado, ¿no? Paciente que está en coma, o aquella persona que la atropellaron queda en coma. Esa persona pues no responde a ningún estímulo y tampoco va a tener integridad de sus funciones mentales en ese momento. De la misma manera existe otro, ¿no? En el cual la persona muchas veces tiene su ciclo sueño-vigilia. ¿Qué quiere decir? Durante la mañana está despierto, durante la noche duerme. Pero no existe ningún tipo de respuesta
ante preguntas o tampoco una respuesta de los ojos o de repente de las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona no está consciente, solo está despierta. Y eso es clásico de un estado vegetativo. Muy bien, la base anatómica, como les mencionaba hace un momento, cuando hablamos de contenido, va a ser más que todo un proceso netamente cortical. La corteza, ahí está alojada todas nuestras funciones bucales superiores. O sea, necesariamente, para yo tener alteración del contenido de la conciencia, necesariamente tiene que alterarse, ¿qué cosa? La corteza cerebral. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos del nivel de la conciencia, ahí sí está esa estructura que hace rato que mencioné, el SARA. Y no solo el SARA, existen otros núcleos que se encuentran también rodeando esta estructura y otros núcleos superiores que se encuentran en el tálamo relacionados con esta estructura. Y ahí lo podemos observar de repente un poco mejor. Ahí ustedes pueden observar en verde, ¿no?, toda la formación reticular. Y ahí se va a encontrar pues el sistema reticular activador ascendente. Si se dan cuenta, casi por detrás, en el piso del cuarto ventrículo, se encuentra el locus ceruleus, que también está en coordinación con estos núcleos reticulares. ¿Para qué? Para secretar gran cantidad de noradrenalina y mantenerlos despiertos. Porque la adrenalina, pues, llega así todos los órganos, te mantiene alerta. Pero esa información, ojo, no se queda en el tronco encefálico. Tiene que seguir avanzando. ¿Y cuál es el siguiente relevo? Ahí está, el tálamo. Y pregunta, si aquí se llamaban núcleos reticulares o formación reticular, en el tálamo también tiene el mismo nombre. Son núcleos reticulares del tálamo, nada más cambia eso. Pues toda esa información para mantenerlos despiertos llega al tálamo y el tálamo pasa a todos los niveles para mantenernos alerta, ¿ya? Ahí está el SARA, bueno, toda la información, ¿no?, sobre todo sensorial, somática, entra pues y tiene que llegar al locus, tiene que llegar al SARA para mantenernos en alerta. Y de la misma manera, la información sale del SARA hacia todos estos lugares, ¿ven? Ahí está el locus ceruleus, está el hipotálamo, y está el núcleo reticular del tálamo. Alguna vez, de repente, en algún momento, ustedes podrán evidenciar pacientes que tienen alteración justo de esta estructura del SARA. Y de repente lo más frecuente que puedan observar son algunos infartos que ocurren ahí, ¿no? O sea, hay que ser bien piña para infartarte justo en los vasos que irrigan el SARA, ¿no?, que son ramitas de las paramedianas maxilares. En este tiempo que llevo de neurólogo, pues he visto al menos, ¿qué serán? Pues unos 8 casos, 10 casos a lo mucho, de pacientes que han tenido infarto. ¿Y qué tipo de infartos tienen estos pacientes? Unos muy particulares, que se llaman síndrome de TOP de la basilar. ¿Y qué es lo que sucede? Pues su nombre lo dice, ¿no? TOP de la basilar. ¿Y qué le dije hace rato? Que los vasos que irrigan el SARA nacen de la basilar, ¿no? Ahí se forman trombos y tapan estos vasitos, el paciente nunca despierta. Se va de alta, pero nunca más despierta. Estemos en un estado de somnolencia, nada más. Es como que estuvieras aislado de toda tu información sensorial. ¿Te imaginas eso? O sea, no sentir nada. Porque toda la información sensitivo-sensorial tiene que pasar por el SARA. Eso es lo que sucede en el paciente. Ahí está el SARA, los núcleos reticulares. Y eso es lo que les decía. También existe una alteración que puede involucrar a los núcleos reticulares del tálamo. Y solo existe una forma de alterar el nivel de la conciencia por afectación de estos núcleos reticulares. Ojo, si yo tengo afectado uno solo, no pasa nada. Voy a estar despierto. Tienen que afectarse ambos núcleos reticulares, o sea, los dos. Solo hay una forma que puede pasar eso, ¿no? Uno es en el síndrome que le dije hace rato, TOP de la basilar, porque se desprende y se va a varios lugares.
¿Y cuál es la otra? La otra es una alteración vascular. ¿Qué quiere decir? Generalmente ambos tálamos se irrigan por las tálamos perforantes que nacen de la arteria cerebral posterior. Es una irrigación normal. Todos, o la gran mayoría, tenemos dos troncos tálamos perforantes para cada uno de los tálamos. Pero hay algunos que nacen con ciertas variaciones anatómicas, en el cual de un solo tronco nacen las dos tálamos perforantes. Entonces, esas personas pueden desarrollar un infarto que se denomina el síndrome de la arteria de Percherón. ¿Qué quiere decir? Se tapa ese vasito y los dos tálamos se infartan. Y ese paciente también ya nunca despierta. Porque recuerden que la información hace relevo en el tálamo, pues antes de llegar a la corteza. Y si esos núcleos han infartado, el paciente no va a despertar. ¿Ya? Ese es otro, ¿no? El lupus cerúleo que les mencionaba, gran productor de ¿qué? De noradrenalina, ¿no? La que nos mantiene en vigil, en despierto. Los núcleos del RAF de medio, que también están asociados al SARA, los núcleos del RAF se caracterizan porque van a sintetizar grandes cantidades de serotonina, ¿no? Y la serotonina es muy importante ¿para qué? Para un buen estado de ánimo, ¿no? Que también nos mantiene en alerta, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, tengo una alteración de esta secreción de serotonina, pues no voy a tampoco a prestar mucha atención porque los ánimos están bajos. Entonces, la alteración de la conciencia, ¿por qué se puede producir? Ojo, por una disfunción hemisférica bilateral. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, lo más frecuente, tóxicas, ¿no? A ver, ¿qué de repente alteración tóxica, metabólica puede dañar pues la corteza cerebral? Lo más frecuente que ustedes van a ver es el paciente que hace hipoglicemia, ¿no? Aquel, por ejemplo, diabético que dice, no, mejor no como nada en la noche y se toma su pastilla pues de la noche, ¿no? Y al día siguiente amanece hipoglicémico y no despierta. Es una alteración metabólica que involucra pues a toda la corteza, por eso que no despierta o de repente está desorientado, no reconoce a nadie, porque hay una alteración bilateral. Ojo, acá te dice no infartos, ¿no? Porque para tener un infarto hemisférico bilateral es casi imposible, ¿ya? Tendrías que ser bien fina de tener las dos arterias carótidas internas tapadas para que te dé un infarto bilateral, ¿ya? Nunca he visto, y tampoco lo he visto en algún caso, ¿no? Por eso le pongo no. Y el daño del SARA, ahí por ejemplo, a la cabeza, hemorragias y los infartos, ahí sí, lo que te decía hace rato, ¿no? Por ejemplo, ¿qué infarto podría ir ahí? El TOC de la basilar, ¿no? Que es el más clásico que compromete al SARA. Las hemorragias también, ¿no? Sobre todo las hemorragias asociadas a consumo de drogas. El único caso hasta ahora que he visto de hemorragia en el tronco y justo en el medio era un adolescente de 22 años, ¿no? Que se había pasado de rayas, ¿no? Generalmente las hemorragias asociadas a cocaína son justo durante la primera hora después del consumo, ¿no? Ese paciente justo se había metido sus 5 rayas, ¿no? Y vino pues con un dolor de cabeza intenso, no despertaba, le tomaba la tomografía y ¡pum! Sale tremendo sangrado en el tronco. Y ese paciente nunca ya iba a despertar tampoco, ¿sí? Por el compromiso del SARA, así que tengan cuidado, ¿no? Un cuarto de raya. Mira, otra cosa importante que también lo van a poder observar es el efecto de masa. ¿Qué quiere decir efecto de masa? Pregunta, toda la cavidad craneal prácticamente está cerrada, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál es la única orificio de salida que tiene la cavidad craneal? No me hagas eso, no me hagas eso. No entienden cómo se llama. Bueno, me dicen así, profe, no, bueno. Se llama agujero, el agujero magno, ¿no? Y pregunta, ¿qué está justo ahí, no? El tronco, pues. Entonces, si ustedes revisan un poco sus clases de biofísica, todas las fuerzas siempre apuntan hacia abajo, ¿no? Si no hay por dónde salir, va a apuntar hacia abajo.
Y por lo tanto, cuando existe una alteración, por ejemplo, ¿no? Un sangrado masivo, por ejemplo, una hidrocefalia, por ejemplo, un tumor sangrante, todo lo que pueda ocasionar aumento de volumen dentro de la cavidad craneal va a empezar a aplastar hacia abajo. Y justo aplastar o tener efecto de masa sobre el tronco encefálico. Y eso también va a producir alteración de la conciencia por la alteración de estas estructuras que se encuentran ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? Aquí hay una lista de algunas alteraciones de la conciencia que vamos a ir describiendo conforme vamos avanzando. Pero antes de describirlas, primero va a ser importante cómo se realiza la evaluación pues, del paciente que tiene alteración de la conciencia. Vital es realizar una adecuada historia clínica, es lo más importante, porque si no tenemos datos, voy a pensar miles de cosas que no han podido suceder cuando de repente no fue eso, ¿no? Lo más común siempre es que cuando alguien viene con alteración de la conciencia, no sé por qué siempre que son jóvenes, piensan o es borracho o es drogadicto. Y yo siempre les digo a los internos, pero ¿por qué piensas que porque tiene 22, 23, 24, o es borracho o es drogadicto? Y si es otra cosa, amigo, si es una infección que lo tiene así al paciente, tengan cuidado, ¿ya? Hay que siempre hacer una buena historia. Otra cosa, es importante cómo fue encontrado. Porque una cosa es que te digan, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? Yo entro a su cuarto de mi hijo y lo encuentro en el piso. Al costadito vi una bolsita de harina, creo que quería ser chef, y lo traigo a la emergencia. Y es muy de repente diferente que te digan, los bomberos lo encontramos en la calle y lo hemos traído, ¿no? Ya no sabemos qué pasó en la calle, pues, no hay nada, ahí está, lo encontraron en la calle. Por eso es importante tener esa información. De la misma manera, si fue algo súbito o fue algo progresivo. Porque no es lo mismo enfrentarse a algo agudo que algo que ya tiene tiempo, ¿no? Si por ejemplo tiene un paciente con alteración de la conciencia y el familiar te dice, no doctor, aquí está como 3 meses. Alta, ¿no? Claro, ya. Si está así, si es subastal, ya no tiene no es una emergencia, pues, ¿no? Una emergencia es algo súbito que pasó en este momento. El paciente está despierto, escuchó su clase de fisiopatología, sale y lo encuentran botado en la calle. Ya, eso sí es algo súbito, ¿sí? De la misma manera los antecedentes, ¿no? Eso pasa mucho. Dicen, no, si, doctor, me encontré a mi hijito botado o a mi hijita de repente con sueños, eso me orienta. Y por ahí preguntas, ¿no? Es una paciente de repente psiquiátrica que toma de repente por ahí benzodiazepinas y se pasó, pues no, se tomó 10 pues ya, y por eso está así, ¿no? Por eso es importante saber qué cosa toma, ¿ya? Por eso que muchos de los medicamentos que son psiquiátricos no los venden pues sin una receta, una prescripción, por lo mismo que pueden usarse para otros fines. Y acuérdate que también no te va a pasar nada pues por tomar 10, ¿no? La gente piensa que tomando 10 va a morir, no va a morir, bueno. Para tomar, no, mejor no les digo, compadre. No sé, ya lo había que estaban alerta, estoy esperando que les diga. No les voy a decir cuánto. Pero 10 no pasa nada, pues con 10 con acetam encima no pasa nada. Ya se va a despertar en algún momento. ¿Qué más? ¿Cuánto? No, ya se está pulseando, ¿no? Otra cosa importante es si ha tenido fiebre, ojo, porque si yo tengo paciente con alteración de la conciencia más fiebre, ¿qué se les ocurre que puede estar pasando? Una infección del sistema nervioso puede ser, ¿no? Claro, pues si yo tengo un paciente que no despierta, lo toco, lo siento caliente, encima le tomo el termómetro y marca 40, no voy a pensar que tiene gripe, ¿no? Claro, o un adicto, porque lo tiene así, no, pues si no despierta y si no tiene fiebre, piensa, oye, una infección del sistema nervioso. Hay que hacer una función lumbar. Claro, es el razonamiento lógico que uno tiene. Les digo porque ustedes van a ser internos y de repente en algún momento los chocamos en el hospital y te voy a decir pues de frente, oye, no, porque pasa, no me llaman a veces y voy, digo, oye, no lo has pensado, no doctor, pero creo que está borracho. No está borracho, digo, si su mamá dice que no toma. Ya ves, entonces tienen que hacer unidad clínica. Y se usan algunas escalas para medir el estado de la conciencia, y sobre todo en aquellos pacientes que han sufrido trauma craneoencefálico, ¿no? El famoso Glasgow, ¿sí? ¿Se acordarán de esa escala, no? El Glasgow. Ya,
Si alguna vez dieron neurología en el hospital, por favor, no resuman el examen clínico en el Glasgow, ese es otro error, ¿no? Yo siempre que voy a la emergencia me dice, doctor, está con un Glasgow bajo, ¿ah? ¿eh? Y aquí, lo veo, y el paciente al ojo tiene a lo mucho 14, pero me dice, no, tiene Glasgow 10, yo con 10 me asusto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque muchas veces no lo sabemos interpretar, y ahorita les voy a explicar por qué. Ahí está, la escala de toma de Glasgow, si no la conocen, ahorita se las presento. Y la otra que se usa en la unidad de cuidados intensivos, porque el paciente va a estar conectado a ventilador mecánico, es la escala de Howe. Ahí está, la escala de Glasgow. ¿Por qué se equivocan siempre ahí? Porque, miren, observen la lámina. Lo único que se puntúa por ser espontáneo, ¿cuál es? Lo único que se puntúa por ser espontáneo es la apertura ocular. Ojo, es lo único. Los demás, ninguno se puntúa por ser espontáneo, y ahí va uno de los errores. Porque le encuentran de repente al paciente que por ahí se movió un poquito. Ah, no, si se mueve, espontáneo, 6 puntos. ¿Ya? Entonces ahí es un grave error. Ojo, solo lo espontáneo es los ojos. ¿Y qué se puntúa aquí? Que también se equivocan. ¿Qué dice ahí? Obedece órdenes. Ahí yo no puntúo si mi paciente mueve o no mueve. Yo puntúo si me obedece. Y tiene que ser una orden que implique algo motor, ¿no? ¿Y saben por qué se equivocan? Porque muchas veces vienen a la emergencia pacientes cuadriplégicos. No mueven nada. Entonces viene el interno, ¡uy, no mueve! Según un punto le ponen el motor. Y si suman todo, pues que el paciente ya está para intubarlo, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿cómo que uno? Digo, si tú vas y le preguntas, señor, ¿cómo se llama? Te responde, saca la lengua, te responde. Cierra los ojos, te responde, te lo hace. ¿Y es por qué? Porque también, pues, no lo aplican bien la escala. Les digo para que no cometan el mismo error, porque siempre encuentran lo mismo, en lo mismo caen, ¿no? Piensan que es espontáneo o piensan que tiene que mover las 4 extremidades para ponerle su puntaje. Ojo, ¿eh? Y luego, si el paciente no obedece órdenes, ¿qué pongo? Si localiza, ¿no? Si hay extensiones, hay posturas patológicas, que ya nos lo vamos a ir viendo. Y ojo, en lenguaje, en la respuesta verbal, lo que tú evalúas, ¿qué cosa es? Que esté que esté orientado. Porque muchas veces tú vas y le conversas y te puede responder, pero tú le preguntas, señor, ¿dónde está? Te dice, estoy en mi casa, estoy en el hospital. ¿Entiendes? O sea, eso es lo primero que uno va a valorar, que está orientado. ¿Ya? Muy bien. Y esa otra escala, casi muy similar, hay respuesta ocular, motora, pero acá cambia. Importa mucho las respuestas del tronco encefálico y el patrón de respiración. ¿Sí? Por eso se llama 4, porque tiene 4 ítems. Ahí no aplica el verbal. Y tú preguntarás, doctor, ¿por qué no hay verbal acá? ¿Por qué este paciente está con tubo? Bueno, a ver, hablar con tubo. No, pues, por eso no está ahí la respuesta verbal. Muy bien, dentro del examen, generalmente ustedes van a encontrarse con pacientes que vienen politraumatizados, ¿no? De repente accidente de tránsito, por ahí caídas, ¿no? Entonces siempre hay que observar algunos signos, ¿ya? Algunos signos importantes que pueden orientarnos ante una complicación futura, ¿no? Y uno de ellos son los signos de trauma, ¿no? El signo de Battle y el estómago del mapache. Battle es, miren aquí, se forma como un hematoma, ¿dónde? En la parte posterior, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que había una fractura del peñasco ante de repente el trauma. En cambio, si ustedes observan los ojos del mapache, yo inmediatamente pienso que puede haber una fractura del piso anterior, ¿sí? Entonces el paciente puede complicarse, ¿no? Por todo ese daño de las estructuras que protegen al cerebro. La temperatura es importante, ¿por qué? Porque si el paciente está hipotérmico, yo pienso en 2 cosas. O se metió algo, ¿no? Que puede ser, ¿qué cosa? Uno, el alcohol, que es la hipotermia, ¿no? Intoxicación alcohólica. Pero no cualquier alcohol, ¿no? Generalmente el más baratito siempre está mezclado, acuérdate, ¿eh? Cuando veas oferta de whisky, ¿no? 30 soles, ¿no? Una etiqueta negra, ten mucho cuidado porque esa etiqueta negra
no solo es alcohol, viene con yapa, viene con metanol. Y después aparece pues sin litros de la base ya, ¿no? Claro, ha pasado, ¿no? No sé si recordarán, justo cuando más o menos estábamos después del COVID, cuando se empezó a abrir todo, hubo una intoxicación masiva por el cono norte. Porque justo las discotecas habían comprado un lote de una bebida que estaba adulterada hasta con metanol. Y le servían las jarras y tenían los pacientes con alteración de la conciencia, no veían, ciegos venían, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tantos? Y ya averiguaron que era un trago, no sé cómo se llama, algo de punto de oro, sol de oro, algo así se llamaba, ¿eh? La cosa que eso había causado a varios, ¿sí? Con mujeres en música, fundidos sus tálamos, sus putanos, ¿no? Así que tengan cuidado con lo que toman, con lo que beben, ¿ya? Y la hipertermia, ahí sí, no lo mires, cocaína. Ya la cocaína aumenta mucho la temperatura del cuerpo. Y por ahí también algunos fármacos, ¿no? Sobre todo los principios. Otra cosa importante en el examen es ver la piel. ¿Por qué? Porque generalmente la piel seca yo lo observo cuando algún paciente pues ha consumido algún anticolinérgico, ¿no? Se seca todo. O los barbitúricos. Aquí encontré esta revisión de los alientos, no sé quién se tomó el detalle pues, ¿no? de oler a todos estos pacientes, ¿no? Pero este del baño sucio, dice que debe haber sido un buen olfato, ¿no? Para poder catalogarlo de esa manera, ¿ya? Los pacientes que tienen pues aumento de la urea en sangre, ¿no? Una uremia, ¿no? De repente por falla renal empieza a acumular urea y el aliento cambia, ¿ya? Por los metabolitos que se eliminan por vía respiratoria. Fruta dulce. Este sí lo has sentido en algún momento. En algún momento no has tomado desayuno, ¿sí o no? Porque te ganó el tiempo, o no almorzaste, porque te ganó el tiempo, de clase en clase, de repente, o hacer un trabajo a última hora, ya no te dio el tiempo. ¿Y no te has percatado que tu aliento cambia? ¿No te has percatado? Que lo sientes muy bajado, ¿qué pasa? Si me lavo los dientes, voy al dentista cada 6 meses, ¿no? ¿Por qué tengo ese olor tan raro? Y es por eso, pues, porque estoy haciendo formación de cuerpos cetónicos. Y hay un cuerpo cetónico que se elimina por la boca, que es la acetona. Y es la acetona la que te da ese olor, pues, medio afrutado, medio raro, ¿no? Pero en estos pacientes es más intenso porque son las que forman demasiados cuerpos cetónicos. Pues. En cambio, tú son pocos, porque acuérdate que tu cerebro necesita glucosa. Si no hay glucosa, la única forma es mediante neoglucogénesis, pues. Y ahí es donde se forman cuerpos cetónicos. Por ejemplo, falla hepática, ¿no? Cuando existe de repente consumo de fármacos o hepatitis fulminantes, el paciente puede cursar con ese tipo de aliento a pescado, o el de los órganos fosforados. Él sí lo he percibido, ¿ya? Ajo. ¿Por qué lo he percibido? Porque muchas veces, yo me acuerdo cuando era internito por allá, pues hace miles de años, más o menos, ¿qué sería? Por 2008, ¿no? Entraba en mi guardia de... Justo me tocó hacer guardia el 13 de noche, ¿no? Y empezaron a llegar un par de chicas. Una había consumido clonazepam, no me acuerdo, 10 tabletas, más o menos 10 tabletas y llegó dormida con un lavadito ya, que a casa no va a esperar un rato que se le pase. Pero la otra chica sí fue más allá, ¿no? Porque su papá vino trayendo los sobres de campeón. O sea, la chica había tomado pues su medio sobre de campeón en Coca-Cola, pues, ¿no? Y vino pues con todos los síntomas de intoxicación por órganos fosforados. Pero ojo, con media bolsa de campeón tampoco pasa nada, ¿eh? No te voy a decir la dosis. La dosis letal es distinta. Ya son 4 bolsas. No lo copio, ¿no? Y el yogur. Y el aliento que emitía pues era muy parecido a lo que describen aquí. No sé si me acuerdo, no había una cosa así, más o menos por ahí parecida. Las pupilas, ojo. Las pupilas también te dan datos muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si las pupilas, ahí observo las pupilas, están un poquito dilatadas, ¿no? ¿Sí? Y están, sobre todo, que no fijas en un punto exacto. Generalmente, cuando yo tengo pupilas
que están midriáticas, eso se llama midriasis, ojo. ¿Qué sospecho yo? A ver, si predomina el simpático, ¿qué quiere decir? ¿Que ha habido algo en el para? Claro, pues porque predomina uno es porque el otro no funciona. Y generalmente cuando se altera la vía parasimpática, recordar que la vía parasimpática nace del núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Que inerva la pupila, ¿no? Que inerva, perdón, el iris, los músculos del iris. Por eso que acá no menciona que puede ocurrir cuando hay un infarto en el mesencéfalo. ¿Y cuándo lo van a ver? ¿Qué tipo de infarto, por ejemplo? Lo hemos visto en la clase anterior. ¿Se acuerdan del síndrome de Weber? ¿Ya? Ese síndrome de Weber te puede dar una afectación de la pupila de esa manera. Y herniaciones. Herniaciones quiere decir que hay una masa, ya sea sangre o un tumor, que empieza a aplastar el mesencéfalo. Eso puede alterar toda la vía parasimpática. En cambio, si tú la ves puntiforme, así, como un puntito, generalmente cuando la ves puntiformes, ¿qué quiere decir? Ahí ya no está alterado el ya no está alterado el parasimpático, sino que el prima, para que quede un puntito. Claro, el parasimpático está primando, ¿qué quiere decir entonces? Que el simpático es el que está alterado. Entonces la vía simpática generalmente pasa desde la protuberancia vulvorativa hacia arriba. Es por eso que cuando yo veo pupila puntiforme, acuérdate, puntiforme empieza con P, por lo tanto la P es de protuberancia, ¿no? Así para que no te olvides. La pupila puntiforme es por la lesión en protuberancia, P con P, no olvides. Ahora, mira, también los opioides, otra, la intoxicación por opioides también te puede dar pupila puntiforme. Bueno, aquí no hay mucha heroína, o sea, no será. Heroína creo que es más en Estados Unidos, ¿no? Por ahí alguien se ríe, no me delate. Pero también te puede generar, pues, pupilas puntiformes. Las pupilas midriáticas y A reactivas también se encuentran por lesión del mesencéfalo, ¿no? Porque hay una lesión que involucra a la vía parasimpática. Y cuando existen pobre reactividad es porque muchas veces se puede afectar tanto la vía aferente como la vía eferente. Recuerda que el reflejo fotomotor, cuando te ponen la lucecita en el ojo, la información de entrada entra por el nervio óptico y la salida es por el tercer par. Por eso que ahí colocan, ¿no?, una afectación de la vía aferente o de la vía eferente. Y cuando hay solo una pupila alterada, o sea, yo veo que una está normal y la otra está muy, de repente, pequeña, ¿no? Y no responde, o está muy grande, perdón, y no responde, generalmente es por compresión. Entonces una vez nos pasó la guardia también, ¿no? Estábamos en la guardia, y ahí el interno, ¿no? Esto no sabía nada del cerebro, ¿no? Y voy al paciente y lo veo, pues, ¿no?, una pupila normal y la otra muy grande. Pucha, digo, se está enclavando, ¿no? Porque me acordé de algo así, ¿no? Que algo está ahí, una masa. Y voy a llamar al neurocirujano, ¿no? Y no sé cómo se acerca la esposa y me dice: doctor, por si acaso mi esposo ya tuvo un accidente y quedó su ojo así. Y no, yo le estoy preguntando, ¿ha tenido algo? Y me dice: no, siempre son así los pacientes, ¿no? Me dicen: no tenía nada, es sano. Y después dice: no, doctor, creo que tuvo un accidente de cáncer y su ojito quedó así. Entonces no pasaba nada, pues ese señor no tenía nada, pero tiene que siempre observar, pues no ver, ¿ya? Y eso es un resumen de todo, así lo vi, miren. Cualquiera se asusta, pues no, lo ve así y dice: oh, ¿qué pasó, no? Pero no, muchas veces se puede quedar así por una lesión previa, pues, ¿no? Pero es importante por eso dar una buena historia clínica, pues, ¿no? Que el paciente colabore y el familiar también. Desviación de la mirada. Esto creo que de repente ustedes han visto, ¿no? Cuando los ojitos, no sé, de repente por ahí han escuchado, ¿no? Cuando un paciente tiene un infarto de repente de arteria cerebral media, lo que les dije la vez pasada, desviación de la mirada, ¿se acuerdan? Por infarto de arteria cerebral media o por infarto de arteria cerebral anterior, el síndrome de arteria cerebral media y cerebral anterior, ¿se acuerdan que tenían desviación de la mirada? Claro, es por una lesión del área 8 de Brodmann, ¿no? Lesión del área 8 de Brodmann,
ocasiona desviación tónica de la mirada. ¿Y hacia dónde va la mirada? Siempre apunta a la lesión. Ojo, apunta a la lesión. Pero es muy diferente cuando existe, ahí está la flecha, mira, la lesión que está en la flecha, entonces no va a haber quien mande la mirada hacia allá, por lo tanto el paciente mira su lesión, ¿ves? Así está. Tú lo observas, mira hacia el lado lesionado. Pero si por ejemplo está una lesión en una protuberancia, muchas veces es porque la desviación se da hacia el lado de la pared, o sea, hacia el lado comprometido con la debilidad. Esa es la desviación de la mirada. Los óculos cefálicos. Este reflejo también es muy importante, pero previo a esto, ojo, no te vayas a de repente ser tan brusco para examinar este óculo cefálico, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tienes que saber si el paciente no tiene pues alguna afectación de las cervicales, de la columna cervical. Porque si de repente viene por trauma cervical y tú le haces óculo cefálico, terminas de cortarle la médula, ¿no? Ya, entonces tienes que tener cuidado pues, antes de examinar óculos cefálicos. ¿Por qué? Porque la maniobra implica lateralizar la cabeza. ¿Y qué es lo que tienes que ver? Cuando uno mueve la cabeza, por ejemplo, yo muevo mi cabeza hacia la derecha, mis ojos se quedan viendo un punto. Cuando me muevo hacia la izquierda, mis ojos se quedan ahí. No se van con la cabeza. Igual, si fuera hacia arriba, mis ojos se quedan hacia abajo. Si fuera hacia abajo, mis ojos se quedan hacia arriba. Esto es una maniobra de óculo cefálico. No sabe nada de ese movimiento. ¿Ya? Y tienen que valorarlo en el paciente. ¿Y qué es lo que valora? Ahí está, ¿eh? Ah, igualito, dice su compañero, ¿no? Igualito. ¿Qué es lo que valora? Mira, cuando uno hace ese movimiento, mira, imagínate, yo roto la cabeza hacia la derecha. Cuando yo roto hacia la derecha, estoy estimulando ¿a quién? Al canal horizontal del lado derecho. Ahí está, mira. ¿Y qué es lo que pasa? La endolinfa se mueve y estimula los receptores. Esa información va a los núcleos vestibulares. De los núcleos vestibulares cruza la línea media hacia el núcleo del sexto. ¿Para qué? Para que ese musculito, el recto lateral, se va a contraer para sacar la mirada. Y de la misma manera se contrae el del tercero. ¿Para qué? Para seguir la mirada. Es por eso que cuando uno voltea hacia un lado, los ojos se quedan mirando, porque hay contracción del recto lateral del lado derecho y del recto interno del lado izquierdo, por este reflejo. Por eso que la maniobra te dice, estos núcleos están intactos. O sea, el paciente todavía no tiene muerte encefálica porque está intacto esto. Si no lo tiene, lamentablemente ya fue, pues esto ya fue, no funciona. Sigo evaluando otros reflejos. El vestíbulo ocular también es algo muy importante que uno debe valorar cuando hay un paciente con alteración de la conciencia, ¿no? Que no despierta. ¿Qué es lo que pasa? Es bien sencillo, ¿no? Yo voy a instilar agua y al momento de instilar agua voy a ver la respuesta de los ojos. Generalmente, mira, cuando yo le pongo agua caliente, los ojos van hacia el contrario, o sea, los ojos se corre pues del agua caliente, pero el nistagmo, lo que está abajo en negro es la dirección del nistagmo, va en el lado contrario. Lo mismo pasa con el agua fría, ¿no? Mira, yo le meto agua fría, los ojitos van hacia el agua fría, pero el nistagmo se corre del agua fría. ¿Ya? Esa es digamos, lo que uno observa al poner agua caliente o agua fría en el conducto auditivo. Ojo, en el conducto auditivo, le meto sus 30 cc y veo los ojos, la reacción de los ojos, la desviación y el nistagmo. ¿Ya? El nistagmo es un movimiento rápido, ¿no? Que va en contraposición muchas veces al movimiento de la cabeza, ¿no? De repente ustedes en algún momento han jugado con sus hermanos, con sus primos,
los han agarrado de las manos, les han dado vueltas y los han tirado al sofá o al piso, no nos jodas. Ya. El que deja de girar, ¿qué siente? Que sigue girando, ¿sí o no? Y si ustedes ven los ojos de esa persona que ha girado y frena, van a ver que sus ojos están así. Ese es el estático. Que los ojos están así. Y eso da la percepción de que todo gira. Y eso es lo que se observa al momento de girar el agua. El bubbling. ¿Qué es bubbling? Bubbling es una respuesta ocular. Ay. En el bubbling ocular, yo abro los ojos del paciente y lo que observo es lo siguiente. Miren, observen el video. ¿Ven cómo se mueven los ojos? Miren, miren. Se mueve rápido hacia abajo y lento hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Miren cómo va hacia abajo rápido para subir el lento. Ese tipo de mirada nos dice muchas veces que hay una lesión pues, en la protuberancia. Por eso que los ojos tienen esa perfección del bubbling ocular. El dipping es lo contrario. Si el bubbling era rápido hacia abajo, el dipping será lento hacia abajo. Ahí está. ¿Ves? Lento hacia abajo y rápido hacia arriba. Y eso generalmente nos indica muchas veces que hay una lesión bihemisférica, ¿no? El examen motor. En el examen motor yo voy a buscar posturas. ¿Y qué posturas? Estas dos posturas. Una de ellas es la postura de decorticado. De repente ya he tenido un seminario, creo, ¿no? Estas cosas, ¿no? El decorticado. ¿Qué quiere decir decorticado? Que la lesión se encuentra por encima del núcleo rojo. ¿Y por qué? Porque mira, el núcleo rojo se encarga de flexionar las manos, los miembros superiores. Y como el núcleo rojo está intacto y su vía de salida está intacto, ese paciente puede flexionar las manos ante el dolor. O sea, yo generé esa postura porque le apliqué dolor. Como es un paciente con alteración de la conciencia, le apliqué dolor para ver si despierta y me hace esa postura. Y me hace esa postura con flexión de manos y extensión de miembros inferiores. Yo pienso inmediatamente que la lesión de este paciente está por arriba. Todo lo que pueda estar por arriba del núcleo rojo puede estar lesionado. En cambio, cuando hay descerebración, ya eso quiere decir, mira, ya no hay flexión, sino hay extensión. ¿Y por qué? Porque la lesión está por debajo del núcleo rojo. Todas las salidas del núcleo rojo están pues alteradas y ya no hay quien flexione los miembros superiores. Por eso que el paciente ante el dolor queda solo en extensión. Ahí se asusta ya. Cuando queda en extensión ya, pues ya algo anda mal ahí ya. ¿Sí? Asústate. Por eso siempre evalúa a tu paciente con alteración de la conciencia. Estas son las dos posturas, decorticado y descerebrado. No lo mires, ¿eh? Patrón respiratorio. Para ver patrón respiratorio, eso generalmente nos ayuda mucho cuando estamos en la unidad de cuidados intensivos. No tiene un valor localizador, ojo, porque se pueden observar en distintas alteraciones. Hay una respiración que se denomina de chain stops, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay un aumento progresivo, sigue en el puntero, ¿no? Sigue progresivo de la respiración y luego decae la respiración. Por eso le llaman crescendo y decrescendo. Y generalmente puede haber lesiones hemisféricas, puede haber lesiones en el tálamo, puede haber lesiones en el tronco. Por eso le digo, es pobre localizador, pero lo puedes observar en esos casos. De la misma manera, también podemos observar algún tipo de respiración atáxica por una alteración ya del tronco encefálico, o esta, ¿no? Que en algún momento tú la has visto, generalmente cuando hay una crisis de ansiedad, ¿no? Cuando hay una crisis de ansiedad empieza a hiperventilar, ¿no? Y en la hiperventilación la gente puede generar un patrón alterado, por eso le llaman un patrón neurogénico, ¿no? Muy bien, hasta ahí va lo de evaluación de lo que es
un paciente con alteración de la conciencia. Ahora vamos a ir viendo algunas entidades clínicas que cursan con alteración de la conciencia, ¿ya? El primero, la muerte encefálica. La muerte encefálica es el cese permanente e irreversible de todas las funciones críticas de un organismo. Generalmente que afectan todo esto, la regulación neuroendocrina, la hemostasis, ¿no? La circulación, respiración y la conciencia. Se caracteriza porque, mira, hay ausencia de reflejo de tronco encefálico. Por eso se llama muerte encefálica, no muerte cerebral. Ojo, decir muerte cerebral no es lo correcto, es muerte encefálica. Porque lo que yo ratifico es si hay o no integridad de los núcleos que se encuentran en el tronco encefálico. Para eso evalúo todo lo que viste hace rato, ver los óculos cefálicos, el reflejo vestíbulo ocular, ver por ejemplo los reflejos de náusea, de la tos, ver si por ejemplo hay todavía respuesta ante la instilación de atropina, ¿no? Todo eso se hace para evaluar esos núcleos. Y si no, yo tengo que mi paciente no tiene ningún reflejo de tronco encefálico, recién puedo decir que está en muerte encefálica. ¿Ya? Por eso la valoración es con todos los reflejos. ¿Ya? El coma. El coma es una ausencia de respuesta a estímulos, pero ¿no? El paciente va a estar no consciente de sí mismo ni del entorno. Y ojo, tiene que durar más de 1 hora, porque hay muchas alteraciones de la conciencia, como el síncope, que el paciente pierde la conciencia unos segundos, unos minutos y luego se reincorpora. Eso es el coma, por más que haya perdido la conciencia, se haya caído, no despertaba y el rato recuperó la conciencia. Eso no es coma. En algunos casos, generalmente las que se desmayan hay algo psiquiátrico, muchas veces, ya la mayoría. Son pocos los que son síncopes, ¿ya? El estado vegetativo. En el estado vegetativo hay una disociación. ¿Entre quién? Entre el estado del despierto y lo que vendría a ser la conciencia. Está preservado el estado del despierto, pero está ausente la conciencia. Es el que les decía, ¿no? Es aquel paciente que sí, en el día está con ojos abiertos, en la noche duerme. Pero tú le hablas, no hay respuesta, no órdenes, nada voluntario ni nada que el paciente pueda expresar. Ojo, pero él sí escucha, pero no puede, porque ya hay una afectación muchas veces grande, ¿no? Eso muchas veces ocurre cuando existe hipoxia, ¿no? Cuando los pacientes post-paro, muchos de ellos quedan en estado vegetativo. Hay algunas características, ¿no?, que están aquí: la no evidencia de conciencia, la no evidencia de respuestas, ¿no?, comprensión y expresión del lenguaje, que esté el ciclo sueño-vigilia intacto, que hay incontinencia vesical, los reflejos están preservados, ojo, espinales o del tronco encefálico. Y tenemos que el estado vegetativo puede ser o persistente o permanente. ¿De qué va a depender que sea persistente? Cuando es más de un mes que el paciente está en ese estado, ¿no?, yo lo catalogo como un vegetativo persistente. Y el permanente va a depender si el paciente ha tenido un trauma, más de 1 año post-trauma, ya digo que es permanente. Pero si el paciente ha tenido anoxia, o sea, un paro cardíaco, por ejemplo, ahí solo 3 meses después de eso, si se mantiene así, ya eso es permanente, ¿no? Las chances de mejoría son 0, por no decir 0, decimos son cercanas a 0, ¿ya? El estado mínimo de conciencia. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que muchas veces este paciente, mira, no se comunica, pero hay algunos signos de alguna respuesta refleja, como por ejemplo el llanto o la sonrisa. ¿Te acuerdas que es algo que dije? El vegetativo no emite nada, solo abre y cierra los ojos. En cambio, este estado de mínima conciencia, de repente si te ve llorar o te reconoce, puede soltar sus lagrimitas, o de repente también se puede reír.
pero no hay respuestas sostenidas, ojo, ¿ya? No hay seguimiento de órdenes, ¿no? Respuestas, puede ser de repente por ahí un sí o un no, textuales, y lo que dice muchas veces no se entiende, son ininteligibles, ¿ya? El cautiverio, síndrome de cautiverio. Hace poco vi uno, ¿no? En el hospital, ¿no? Era un señor, ojo, 50 años, o sea, me dio pena, 50 años. Podría ser el padre, creo que lo que era de ustedes, 50 años. Solo que era hipertenso, según él, emotivo, y diabético también, según su familia, emotivo, ¿no? Por eso que solo tomaba cuando se le subía la presión o cuando se le subía el azúcar. Como tenía como 20 años con estas dos enfermedades, o sea, le apareció a los 30 y era un poquito subido de peso, llegó a los 50 pues con los vasos hechos, ¿no? Tapados, seguro, al máximo. El paciente hizo un stroke justo de la vacilar. Y justo hizo este síndrome, el síndrome de cautiverio o de enclaustramiento o lockdown. ¿Qué es lo que sucede aquí? Por la localización del daño, como está justo en la parte anterior de la protuberancia, la parte anterior de la protuberancia lleva la vía piramidal. Por lo tanto, el paciente está cuadripléjico. Y también, justo al costado de la vía piramidal, están los haces que vienen llevando la información motora hacia los núcleos de los pares craneales motores, o sea, a los núcleos del 12, del quinto, a los núcleos del 9, del 10, a todos los núcleos motores. Por eso que este paciente no habla. No habla porque no es que tenga una alteración del lenguaje, no habla porque está anártrico, no puede articular, no mueve la lengua, no mueve ni los músculos para poder hablar de la fonación, pues está anártrico. Lo único que mueve muchas veces, ¿no?, son los ojitos, ¿no?, apertura de ojos. Eso sí, por eso que, como ellos te entienden, tú les dices, señor, tiene dolor, parpadee 2 veces. Si es no, y si es sí, 1 vez. Y parpadea pues 2 veces, o 1, no te responde. Porque es la única forma que tiene de comunicarse. Por eso le llaman síndrome de enclaustramiento. Es como que estés tu conciencia íntegra, pero no puedas expresarlo ni moverte. Ya es bien desastroso ya ver a alguien así, ¿no? Porque no va muchas veces a salir de ese cuadro. Entonces, todas esas entidades clínicas van a estar pues metidas en muchos de los casos que ustedes van a ver de alteración de la conciencia. Otro, que de repente es un poquito raro verlo, más que todo cuando alguien ha estado pues con múltiples lesiones, ya sea por accidente de tránsito, ya sea por hemorragias, es el mutismo apinético. Para que exista mutismo apinético, tú tienes que tener dañado prácticamente las 2 regiones del lóbulo prefrontal, la parte mesial. La parte mesial del lóbulo prefrontal se tiene que dañar, pero de ambos lados. Y para ver ese daño, tiene que ser pues un daño catastrófico muchas veces, ¿ya? Que el paciente no sigue órdenes. No hay movimiento voluntario, pero sí, de repente por ahí algún movimiento esporádico. Pero no por voluntad, porque está prácticamente en mutismo. ¿Y por qué ahora en mutismo? Porque no habla. Por más que le digas, no dice nada. ¿Ya? ¿Ves? El paciente no habla, no tiene movimientos, pareciera que está dormido, pero sí despierta, tiene ciclo sueño-vigilia, hay poca respuesta, pero sus ojos pueden seguir objetos móviles, de repente por ahí hace seguimiento, ¿ya? Pero no hay movimiento voluntario. Y el paciente pues tiene que ser alimentado, no hay control de esfínteres, por lesión frontal anterior y lateral. Y el delirio. El delirio es una alteración de la conciencia, pero que afecta la atención sobre todo. Y eso es muy frecuente, de repente te ha pasado, ¿no? De repente tu mamá o tu papá te dice, oye, el abuelo llega a la tarde y se desorienta. Dice, quiero ir a mi casa, o dice, no, aquí no es donde yo voy a quedar, me quiero irme. Se agita, ¿no? Estos cuadros de delirio son frecuentes en la etapa pues, de más de 60 años, sobre todo en los varones, o pacientes que tienen múltiples enfermedades, van a cursar con el delirio. Y el delirio, ojo, puede ser de 2 tipos. El delirio puede ser
un delirio hiperactivo, cuando el paciente se torna agresivo, te mete a la madre, que quiere golpear, se quiere ir, o puede ser hipoactivo, que el paciente se duerme nada más, ¿no? Tú lo despiertas, abuelito, no quiere ni levantarse a desayunar, ni a comer, ni a cenar. No, está dormido, no está dormido. No, eso se llama delirio hipoactivo. Pero la característica es que es fluctuante. ¿Qué quiere decir? Lo veo a mi abuelo un rato, una hora, no me responde, pero al rato, después de la hora, ya está activo de nuevo. Pasa otra hora y nuevamente se duerme y no me responde. Y así, fluctúa. ¿Ya? Algunos de los factores predisponentes de delirio y los precipitantes. ¿Qué te predispone a delirio? Sexo masculino, tener demencia, tener la edad más de 65 años, tener enfermedad cerebrovascular, ser consumidor de alcohol, o estar depresivo, o una enfermedad terminal. ¿Y qué te precipita? La anemia, las infecciones, las drogas. Por ejemplo, un infarto también te puede precipitar delirio, traumatismos, o los cambios de ambiente, ¿no? A veces a los abuelitos los llevan, una semana está con una hija, una semana con un hijo, y dicen, no, y se desorienta la abuela, ¿no? Claro, pues lo cambias de lugar, se va a desorientar, y puede cursar con delirio. Y el síncope, para acabar, por ahí preguntaron, el síncope es una alteración transitoria de pérdida de la conciencia, ojo, dura poco, y hay recuperación completa. ¿Por qué? Porque hay una hipoperfusión global. O sea, no llegó suficiente sangre al cerebro, entonces pierde la conciencia, pero la recuperas inmediatamente porque nuevamente se retorna el estado de perfusión. Y las causas más habituales están aquí, ¿no? Síncope, reflejo vasovagal, cardiogénico, ¿no? Todo lo que tienen arritmias o una cardiopatía, o la hipotensión ortostática que puede ocurrir en algunas enfermedades, como por ejemplo los diabéticos, o por ejemplo los que tienen Parkinson. No, los pacientes con Parkinson muchas veces hacen hipotensión ortostática, se levantan y sienten que se le va la cabeza, tienen como que desmayarse, ¿no? Se sincopean, ¿ya? Muy bien, hasta ahí esta primera parte, ya un descansito y volvemos pues para la segunda parte, ¿ya? Otro tema interesante, ¿no? En sus sílabos hablan de síndrome compulsivo, pero ya no se tiende a llamar de esa manera. ¿Ya? En sí, lo que deberíamos denominar a alguien que convulsiona de repente y tiene pues características de esta enfermedad, ¿no? Se debe catalogar como epiléptico. Claro que hay otro tipo de pacientes que pueden convulsionar por otras causas, ojo, ¿eh? Por ejemplo, si yo soy diabético y me olvidé de comer, no comí la noche, tomé mi pastilla, puedo hacer hipoglicemia y por hipoglicemia puedo convulsionar. Y no necesariamente soy epiléptico, porque he hecho una crisis asociada a la disminución de glucosa. O también puede pasar que yo, ¿no? Por ahí me contagié de herpes tipo 1 y me dio una encefalitis herpética. Voy a convulsionar, pero no quiere decir que sea epiléptico, porque de repente me dan mi tratamiento, me matan el herpes y yo salgo de alta normal, ya nunca más vuelvo a convulsionar. ¿Ya? Entonces, varios de estos, digamos de una forma, manifestaciones convulsivas no necesariamente hacen a un paciente epiléptico. ¿Ya? Entonces, vamos a definir epilepsia. Epilepsia en sí es una entidad clínica, es una enfermedad. ¿Ya? Y para la epilepsia es importante tener claro que las crisis epilépticas son eventos transitorios que involucran signos y síntomas de una corteza cerebral que está hipersincrónica, que está muy reactiva, ¿no? Entonces la epilepsia en sí es un desorden caracterizado por la predisposición, esa es la palabra clave, predisposición. ¿Predisposición de quién? De la corteza cerebral a generar descargas, a generar crisis epilépticas. Pero ojo, estas crisis epilépticas muchas veces van a cambiar al paciente. ¿En qué sentido? En el ámbito cognitivo. ¿Por qué? Porque el paciente diagnosticado con epilepsia que no recibe tratamiento hace deterioro de la memoria. Y muchos de los casos que vienen a consulta, jóvenes, vienen por pérdida de memoria.
Y es raro pues, que una persona de 18, de 19, de 20 años tenga pérdida de la memoria. Y muchos de ellos son epilépticos, solo que no se han dado cuenta. ¿No? No se han dado cuenta porque no se han percatado de su tipo de crisis. Algunos, su crisis solo es esto, ¿no? Están tranquilos y de pronto, ¿qué pasó? O están con el celular y de pronto, esa es su crisis. Esa pequeña mioclonía que acaban de observar, esa es su crisis. Solo que nadie se percató de eso. No, esos movimientos durante el sueño son normales, pero también hay crisis durante el sueño, que son las crisis hipercinéticas. ¿Cómo es esa crisis hipercinética? Es aquel paciente que está durmiendo y de pronto en la madrugada empieza a hacer como que estuviera bicicleteando, golpea, se cae, pero así, movimientos erráticos. Y los hace constantemente, cada noche. Esos sí son crisis. ¿Ya? ¿Y por qué les digo que repercute? Porque mira, un paciente con epilepsia puede tener pérdida de memoria. Un paciente con epilepsia, imagínate que te hayan diagnosticado de epilepsia a los 15 años, ¿no? Y tú querías ser astronauta. ¿Tú crees que vas a ser astronauta? Ya no, pues, ¿no? Entonces, eso, pregunta, ¿te cambiará o no? ¿Generar una alteración psicológica? Claro que sí, pues, porque te has frustrado para lo que tú de repente te estabas preparando. ¿Entiendes? Por eso hay cambios psicológicos. Hay cambios psiquiátricos también. Casi el 60% de pacientes con epilepsia desarrolla trastorno de ansiedad, trastorno depresivo o los dos mixtos. Incluso un 40% de ellos pueden presentar lo que se denomina crisis psicógenas, o sea, aparte de su crisis, hacen otro tipo de crisis que no es crisis, sino es crisis psicógena. Y esos son muchas veces pacientes más complicados, porque yo puedo tratar la epilepsia, pero su crisis psicógena voy a tener que meterle más fármacos, más cosas para desaparecer la crisis. También muchas veces la sociedad los margina, ojo. Tengo muchos pacientes que dicen, doctor, me acaban de botar de mi 10º trabajo en el año. ¿Y por qué? No, es que fui y no les dije que era epiléptico, pues no, entonces estaba en la chamba, estaba en el almacén y todo el mundo se asustó porque me vio caminando de un lado a otro, moviendo la boca y no hacía caso. Esa era su crisis de él. Y lo botaron, ¿no? Lo botaron de la chamba. ¿Ya? Entonces, ojo, hay abogados, ingenieros, médicos, cirujanos epilépticos, ¿ah? No piensen que el ser epiléptico es algo que te va a dar una invalidez, no. Mientras sea controlado, mientras tome tratamiento, ¿no? Yo tengo varios colegas que son epilépticos y yo los trato y normal, están tranquilos, hacen su vida, pero es muy importante el tratamiento, ¿ya? Y el diagnóstico oportuno. Un paciente muchas veces, si queda libre de crisis por durante 10 años, se le puede retirar el tratamiento. Pero si hay crisis, todavía no. Si queda libre de crisis 10 años, yo le puedo retirar y está tranquilo sin medicación. ¿Ya? Pero muchos de ellos sí quedan hasta el último año de su vida con su medicación, ¿no? Son pocos los que le retiramos y ya quedan como que libres de crisis. Y otro, ojo, lo que te dije hace rato es la definición conceptual. Ahí agrégale, ¿ya? Conceptual, es el concepto de epilepsia. No es una entidad clínica, pero lo de acá es definición operacional. ¿Qué quiere decir? Cómo yo catalogo a alguien de epiléptico. Eso en pocas palabras. Entonces, quiero que te borres de la cabeza el pensar que un paciente tiene un síndrome convulsivo. Ya no le pongas eso, ponle o epilepsia o crisis sintomática. Es una de los dos. No puede ser que le pongas síndrome convulsivo, porque yo me rayo cuando veo síndrome convulsivo, ¿no? No es eso. ¿Es epiléptico o es una crisis sintomática? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la definición operacional? Primero, mira, tienes aquel muchacho, aquel joven que te llega y te dice, ¿sabe qué, doctor? He convulsionado el 24 de febrero y ahora que estamos 27 de marzo he vuelto a convulsionar. ¿No? Mi papá me dice que todo mi cuerpo se movía y que yo cuando paré la crisis no lo reconocía, pensé que estaba en otro lugar, me dolía mucho la cabeza, el cuerpo. Entonces ya hay rasgos que nos dicen que sí,
Y ojo, están separadas por más de 24 horas. Entonces, si alguien te dice eso, inmediatamente tú lo puedes catalogar como epiléptico. ¿Ya? Y acá dice algo interesante, mira. 2 crisis no provocadas. ¿Por qué dice no provocadas? Porque si ese paciente ha tenido hipoglicemia, hiponatremia, hipernatremia, hiperglicemia o algún trastorno, una infección, no, pues eso puede ser por lo que te acabo de decir, provocado. ¿Y por qué dice o refleja? Porque hay pacientes que tienen crisis asociados a estímulo sensorial. ¿Alguna vez has visto Pokémon? ¿Por visto? Hay una ranita, ¿no?, que hace ataque de trueno y una vez lo hizo de colores, ¿te acuerdas? Ya, cuando fue ese capítulo, ¿no?, cuando lo pusieron por primera vez en Japón, un montón de chibolos convulsionaron. ¿Por qué? Porque tenían crisis refleja, pues. Ante tantas luces, vimos un pantallón de 90 pulgadas, el pobre niño vio tantas luces y hizo su crisis refleja. Hay otros que hacen crisis refleja a estímulos intensos auditivos, como por ejemplo, hacen crisis, ¿no? Ahí dice su crisis. ¿Ves? Hay otros que hacen crisis ante estímulos táctiles intensos, ¿ya? Pero son sobre todo en los niños. Por eso dice, aquel que tenga 2 crisis no provocadas o reflejas, separadas por más de 24 horas. Ahora te pongo otro ejemplo. Imagínate que te llega, ¿no?, otro paciente, pero que te dice, doctor, mi hijo ha convulsionado como 5 veces en estas 10 horas. Y tú te das cuenta que sí, ¿no? Ha tenido relajación de esfínteres, ha tenido cealorrea, el paciente después de cada crisis no reconocía a nadie. O sea, todo lo característico de una crisis. Pregunta, ¿es epiléptico? Según este criterio. 5 crisis en 10 horas. ¿Es epiléptico? Todavía no. Todavía no, porque tienen que ser separadas por más de 24 horas. ¿Ya? Entonces ténganlo claro el concepto. La otra forma es solo con una crisis, pero tiene que haber esto, mira, el riesgo de recurrencia o la probabilidad de recurrir de más del 60%. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el paciente, por ejemplo, ¿no?, y eso pasa bien frecuente con los que se infartan. Tengo a mi abuelo de 70 años que sufrió un infarto, le dieron de alta, lo llevamos a mi casa y de pronto el abuelo está comiendo y hace una convulsión. Lo llevo a la emergencia, ¿no?, lo recibe, inmediatamente la persona que lo recibe y tú le dices, no, mi abuelo se infartó hace 3 meses, inmediatamente en su cabeza aparece, oye, entonces puede ser epiléptico, ¿no? Tiene un infarto cerebral en corteza, ojo, en corteza cerebral, y por eso ha hecho la crisis epiléptica. Ese infarto le da el 60% de probabilidad de volver a repetirse. ¿Entienden? Entonces, ¿a qué se refiere ese 60%? ¿Qué cosa más? ¿Ah? Ese 60% de recurrencia quiere decir que hay una lesión. Y lo más frecuente pasa en los adultos mayores. ¿Qué cosa es? Que tengan un infarto que comprometa la corteza cerebral. Por ejemplo, les di el ejemplo de esa abuelita que tuvo hace 3 meses un infarto y que convulsiona después de 3 meses. Es epiléptico solo con una crisis, porque ya tiene su secuela después del infarto. Es una lesión que compromete corteza. Otro ejemplo. Imagínate que tú, pues, a veces, ¿no?, te vas a comprar tu sanguchón así en las carretillas que están por ahí, ¿no? Acuérdate que hay un parásito que se puede transmitir de humano a humano y te da la famosa neurocisticercosis, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? La tenia solium, ¿no? La tenia solium, claro. ¿Y por qué ojo, no se contagia por comer cerdo, ¿ah? A veces la gente piensa, no, el chancho tiene la culpa. Cuando tú comes el chancho mal cocido, lo único que haces es adquirir a la tenia solium, nada más. El adulto está ahí mientras tú tengas buenos hábitos de higiene, no pasa nada, pues nunca vas a hacer cisticercosis. La cisticercosis pasa porque no te lavas las manos después de ir al baño. Y con esas manos tocas los alimentos, y te los pasas, o le das la mano a tu pata, ¿no? Y ya tienes el cisticerco en la boca y llega al cerebro. Este paciente, por ejemplo, ¿no?, son jóvenes, la mayoría son jóvenes, ¿no?, entre 15 a 30 años. En ese bloque están los que vienen
por convulsión. Imagínate que tu compañero sale y convulsiona. Y acto que pienso, NSC. ¿No? Le llamamos, le tomamos su tomografía y sale ahí su cisticerco, pues, ¿no? Saludando. ¿Ya? Por ejemplo, ese señor, con una sola crisis, más una tomografía que le evidencia el cisticerco, ¿es epiléptico o no? Claro que sí, pues es epiléptico, porque ese cisticerco le da el 60% de probabilidad de recurrencia. ¿Está claro? Ahora sí. ¿Ya? Y el último son los síndromes epilépticos. ¿Qué quiere decir? Son aquellos niños, ahí yo no necesito nada de lo demás, no necesito saber que tengan 2 o más crisis, nada. Lo único que necesito ver es el electroencefalograma. Lo más clásico son los niños que hacen ausencias. Yo veo a un niñito de 9 años que cada rato dicen que no presta atención, dicen que no hace caso, y es porque hace ausencia. Por ejemplo, la maestra le dice, oye, Ronnie, participa, y Ronnie tenga ausencia, ¿no? No dice nada. Oye, ya, la dirección. Y despierta y ya está en la dirección. Claro, pasa muchas veces, ¿no? ¿Sí? Y ese niñito viene, le haces un electroencefalograma y ves la famosa punta onda lenta 3 Hz. Yo veo punta onda lenta 3 Hz y en mi cabeza está ausencia. Chibolo, esa es ausencia. ¿Ya? No, la disociación es psiquiátrica. La ausencia es una crisis epiléptica. La disociación ocurre en los pacientes que tienen alteraciones psiquiátricas, se disocian, ¿no? Generan una manifestación clínica y no tiene organicidad, o sea, no hay nada alterado, es su proceso psiquiátrico, tanto ansiedad, depresión o los dos, ¿no? Y se disocian. No lo mires, ¿eh? Entonces, no es epilepsia una sola crisis, ojo, ya tengan en mente. Y esto pasa a veces, ¿sabes cuándo? Los que se desvelan, ¿no? Me acuerdo que hace poquito nada más, en diciembre, tuvimos 2 chibolos, uno en particular y uno de Nacional. Los 2 entraron por convulsión. Y justo en diciembre, en época de finales, le preguntamos a los 2, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Te estás desvelando? Sí, ya van 3 días que no duermo, tiene exámenes seguiditos. El otro igual, ¿no? Durmió 3-4 horas en un par de noches y el otro durmió 3. Y los 2 convulsionaron, pues, después de como 2 noches sin dormir más de 4 horas, ¿no? Hay crisis por supresión de sueño, tengan cuidado, ¿no? Crisis por supresión de sueño. Les dije la clase pasada, creo, no, ustedes por su rango de edad necesitan mínimo 8 horas de sueño. Entonces, van a hacer crisis muchas veces si es que tienen continuamente supresión de sueño, ¿ya? Y lo que le decía, pacientes con encefalitis, ¿no? Con hipoglicemia, hipoglicemia son crisis provocadas o crisis sintomáticas. Muy bien. Ojo, la convulsión hace alusión a una crisis epiléptica motora. No todas las crisis epilépticas son convulsivas, ¿eh? Ojo. Hay pacientes que solo tú los ves, están echados en la cama, no despiertan, ven los ojos, están así. Están en crisis, pero son crisis no convulsivas. No se mueven, ¿eh? Solo los puedes ver los ojos, que hacen como un nistagmo. Y el paciente no despierta, y hace un día estaba despierto, hablando, comiendo solo. Son crisis no convulsivas, también existen. Esto lo vemos en el grafiquito, mira. Cuando uno tiene un paciente con epilepsia, muchas veces identifica algunas zonas, ¿no? Y una de las zonas que uno quiere identificar siempre es esta, la zona epileptogénica. ¿Por qué? Porque muchas veces en esa zona está la lesión que ha generado que mi paciente sea epiléptico. Por ejemplo, imagínate si es un infarto, ahí está, esa es la zona epileptógena. Hay zona que origina la crisis, por ejemplo, hay zona que te origina el déficit. ¿A qué se refiere zona de déficit funcional? Habrás de repente por ahí leído que existe lo que se denomina la parálisis del TOT. La parálisis del TOT es aquel paciente que hace una crisis generalizada y luego de la crisis no mueve la mitad del cuerpo. Lo llevan a la emergencia, ¿no? No mueve la mitad y no lo mueve, ¿no? Pero lo recupera conforme pasen las horas. Es una parálisis de TOT transitoria. Hay otros que quedan apásicos, que quiere decir, después de la crisis generalizada, no hablan. Y parece un apásico. Pero va a la emergencia, pasan 10 horas, 12 horas y empieza a hablar de nuevo. Porque son parálisis transitorias, ¿ya? Y otras zonas que dan los síntomas y las zonas que nos dan digamos, la manifestación en electroencefalograma durante
entre las crisis. Esas son las síntomas que les estaba mencionando, ¿no? Ahora, cada una de ellas se puede observar en algunos exámenes como resonancia, los EEGs, o también, por ejemplo, en la exploración neurológica. Todo es importante para determinar esas zonas. Entonces, las crisis, ojo, las crisis son de múltiples formas, ¿eh? Van a ver que existen un montón de crisis, por eso que muchas veces no son diagnosticadas. Les dije hace rato, ¿no? Esto es una crisis. Solo que la persona dice, oye, creo que me asustaba, ¿no? Pero esto es una crisis. Solo que nadie se da cuenta hasta que recién hacen crisis generalizada. Ahí recién, como cuando hacen déficit de memoria. Incluso, no sé si vieron el Guasón. Tiene un tipo de crisis, ¿no? ¿Por qué crees que salió así? Esto, por ejemplo, es una crisis. ¿Ya? Esa crisis se llama crisis gelástica, crisis de risa. Hay crisis de llanto, donde el paciente en su crisis solo llora. Y es la crisis, por eso le digo que son pleomórficas, pueden adoptar cualquier forma. Son estereotipadas, ¿qué quiere decir? Si mi crisis es de risa, siempre va a ser de risa. Si mi crisis es una mioclonía, siempre va a ser una mioclonía para ese paciente. ¿Ya? Son impredecibles, pues nadie puede predecir cuándo te va a venir la crisis, a menos que tengas aura. Si tienes aura, sí lo sabes. Por ejemplo, hay muchos pacientes que su aura es de miedo. Tienen un miedo, una sensación de frialdad y sienten que hay como que algo estuviera subiendo de su epigastrio hacia su cuello y ahí se desconectan, pierden la conciencia. Ellos ya saben entonces cuándo va a venir porque saben que ese miedo, esa sensación de frío y esa sensación epigastrálgica es el aura de su crisis. Y muchas son de corta duración, ¿no? La mayoría de crisis duran menos de un minuto. La mayoría. Solo que para el familiar muchas veces te dicen, no, sí doctor, duró 5 minutos, pero el tiempo muchas veces no es tomado en cuenta por el familiar, sino una próspera, ¿no? Para él dura un montón, pero si tú lo cronometras duran menos de un minuto. Muchos diagnósticos se hacen por electroencefalograma, ¿no? Entonces, tener en cuenta lo que les mencionaba ya, la primera crisis puede ser por un montón de cosas, ¿no? Provocadas, o pueden ser, pues, crisis en pacientes que han hecho supresión de sueño también. Y según la ILAE, tenemos cómo se clasifica todo, ¿no? La etiología, mira. Estructural, por ejemplo, ¿qué puede ser estructural? Es el paciente que le dio un infarto. ¿Qué puede ser genética? Todas las alteraciones de los canales de sodio, potasio, calcio te puede generar una epilepsia genética. Infecciosa, la que te dije hace rato, neurocystic cercosis. Metabólica, paciente con porfiria, no con alteración en el metabolismo, pueden producir crisis. Inmune, esto ha aumentado mucho en los últimos tiempos porque se diagnostica más. Las famosas epilepsias autoinmunes. Hace poco tuvimos uno, ¿no? Un chibolo de 25 años nada más. Pasa lo siguiente, ¿no? Que tu cuerpo empieza a producir autoanticuerpos que atacan pues el sistema nervioso y genera un proceso encefalítico con crisis de repetición y el paciente prácticamente pues está en un estado de alteración de conciencia marcada con déficit y eso es también frecuente ya en nuestra población. Y los tipos, ¿no? Mira, las crisis pueden ser focales, generalizadas, pueden ser combinadas o a veces no se sabe cómo se originan. Ahí está lo que les mencionaba, ¿no? Los tipos. La epidemiología, bueno, aquí causa de epilepsia en pacientes jóvenes a la cabeza, MCC, ¿ya? Les puse el cerdo no porque era el causante, sino para que se quiten ese cliché de que el cerdo tiene la culpa, ¿ya? De la neurocitosis cuando no lo es. Crisis focales se limitan a un hemisferio, las generalizadas comprometen los dos hemisferios. Y esta es la última clasificación de la ILAE según el tipo de crisis. Y aquí les voy a mostrar algunas, mira. Eso, por ejemplo, que observa, son
crisis clónicas, son clonías, esas son clonías. El paciente está en crisis en ese momento, ahí le están haciendo un trazado del electroencefalograma y ha presentado crisis durante el trazado. Estas son clonías, ven que están acabando. Se dieron cuenta que al inicio eran más seguiditas, ¿no? Y luego van bajando. Y dura pues poco tiempo. Esta es la famosa crisis elástica, mira. Y la crística también. Mira, de la nada la señora está ahí y se ríe, ¿ves? Son crisis de risa. Por eso se llaman elásticas. Esta señora tenía un amartoma hipotalámico, un tumor hipotalámico. Es el principal causante de este tipo de crisis. ¿Ves? Llora también, ¿no? ¿Se han dado cuenta, no? Hace de los dos. Y esta es la que les comentaba, la que nadie se percata. Mira, observa a mí, ella tenía 16, creo. Sí, 16. Mira, ¿vieron cómo botó el celular? Esa es su crisis. Esa chica tiene epilepsia mioclónica juvenil. Generalmente debutan entre los 14 y 19 años, en ese rango de edad. ¿Y por qué te digo debutan? Porque esta crisis ella la ha tenido desde los 10 años, solo que no le dan importancia. También tienen ausencias. De la ausencia se da cuenta el maestro o la que para más con la, no que es la mamá. Dice, oye, tiene unas escasas a veces, ¿no? Porque se queda en blanco, ¿no? Hace su ausencia. Pero ella, ¿por qué vino la emergencia? Porque hizo crisis generalizada. Ahí sí, pues nadie deja pasar esa crisis. Yo creo que mi hijo está como en el primero, que llevó emergencia, ¿no? Ya por eso la llevaron. Pero en la historia clínica que la hacemos, nos cuenta justo ese video, ¿no? Que justo la mamá estaba con ella y yo la mioclonía. Y ese es otro tipo de crisis también. Se dan cuenta que este no es como el otro que sea clonías. La otra era generalizada, este es focal. Miren, el brazo que más se mueve es el derecho, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y el paciente no responde a nada. Tú le hablas y no te responde porque es una crisis focal con compromiso de la conciencia. El paciente no está conectado, ahí hace movimientos estereotipados, se quiere parar, mira. Pues la mano que más mueve, ¿no? La derecha, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y este me tocó presenciarlo a mí. Es un paciente con epilepsia del lóbulo temporal. Mira su crisis, esa es su crisis. Mira, no es múltiple, se suena la nariz. Mira, comienza a mover las manos. Mira el movimiento que hace. Mira la boca. Si tú lo ves, nunca piensas que es epiléptico, pero es su crisis. Es una crisis focal con compromiso de conciencia. Yo ahí le quería decir que me diga su nombre, pero no decía nada. Miren cómo se mueve. Miren la boca. Ya poco a poco desaparece la crisis, poco a poco ya se va conectando. ¿Ven? Ya está blanca ya. ¿Ven? Ahí ya acabó ya. Pero no da cuenta, miren, eso pasa desapercibido, pues, ¿no? Y muchos de ellos se dieron cuenta, ¿por qué? Porque alguien lo vio, ¿no? Oye, tú haces movimientos raros, y eso es repetitivo, ¿eh? Eso lo hace siempre igualito. Es una crisis focal. ¿Qué quiere decir focal? En una sola parte, ¿no? Y en este caso observen qué es lo que convulsiona. Miren. La hemicara y el brazo, mira, el brazo izquierdo y la hemicara izquierda, nada más. Ella está consciente, ¿eh? Tú le hablas, te dice su nombre, te dice todo, pero eso es un crisis, pues, son crisis focales. Hemicara izquierda y brazo izquierdo. Son crisis focales sin alteración de la conciencia. Muy bien, ahí está lo que te decía, ¿no? Las crisis focales, los tipos de crisis, mira, focales sin compromiso de conciencia, focales con compromiso de conciencia, que has visto los dos tipos, y también hay las que generalizan, o sea, empiezan como focal y luego generalizan. Ahí están las generalizadas, todo la que te enseñé era clónicas, pero hay tónico-clónicas, tónicas, mioclónicas, espasmos. El estado epiléptico. El estado epiléptico es una complicación grave. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene crisis que duran, ojo, más de 5 minutos. Por eso que si alguien convulsiona tanto tiempo, empieza ya a haber alteración muchas veces
que puede ser irreversible en el sistema nervioso. O también es aquel paciente que entre dos crisis no despierta, ¿no? Y muchas veces pasa. Tuvo una crisis a las 5 de la tarde, tuvo otra a las 6, pero entre las dos crisis no despertó. Ese paciente también está en estática. O sea, no solo es la duración, sino también que no recupere la conciencia. ¿A qué le llamamos refractario? Aquel que no cede con la primera línea. ¿Cuál es la primera línea siempre? Benzodiazepinas. ¿Qué son benzodiazepinas? Midazolam, por ejemplo, lorazepam, diazepam, todo eso es primera línea. Y esto define el estatus epiléptico. ¿Qué dije hace rato? Más de 5 minutos. Ahí está, ¿no? Más de 5 minutos. Ya para el tónico crónico generalizado. Para el focal son 10 minutos. Y para las ausencias son de 10 a 15 minutos. Para determinar que está en estatus epiléptico. ¿Y qué es esto de acá? Esto es lo que indica el daño. Si alguien convulsionó más de 30 minutos, ese cerebro ya fue. ¿No? Ese cerebro ya tiene daño irreversible. Por eso que es importante que tengas en cuenta que alguien que está convulsionando ya más de 10 minutos tiene que ser una emergencia. Tienes que salvar ese cerebro. El superrefractario es aquel pues que persiste por más de 24 horas, incluso estando con anestésicos, ¿no? En UCI prácticamente. Y estos de acá son, por ejemplo, imagínate, yo ahorita soy tu profe y de repente estoy bajando las escaleras y convulsiono. Yo nunca en mi vida he convulsionado, ¿no? Me llaman a la emergencia, me ponen midazolam y sigo convulsionando. Peor todavía, sigo convulsionando. Entonces soy un NORCE. ¿Qué es un NORCE? Un estado epiléptico refractario de reciente inicio. ¿Y qué pensarías? ¿El profe tiene NSC? No creo, yo voy a convulsionar hace tiempo. ¿Qué cosa puedo tener? Una encefalitis. Esa es lo que piensas. Un NORCE, alguien que nunca ha convulsionado y hace estatus epiléptico refractario. No es normal ver eso. La primera línea, ya te lo dije, las benzodiazepinas. La segunda línea vendrían a ser los fármacos, estos de acá: fenitoína, valproato, leve, diazepam. ¿Ya? Hay algunas, solo para que lo conozcas, pero no es necesario que te aprendas las dosis, solo saber quiénes son. ¿Ya? La tercera línea, ya esos son los fármacos anestésicos, ¿no? Eso ya es en UCI. Muchos de los pacientes de emergencia pasan a UCI porque necesitan ser intubados. Ahí utilizan tiopental, propofol sobre todo, ¿no? Y midazolam son los más utilizados. Y ya más allá de eso ya no hay, ya más allá hay que hacer ya cosas un poco extrañas, ¿no? Por ejemplo, ponerle ketamina, ponerle pues sulfato de magnesio, o de repente darle tratamiento con inmunoglobulina o plasmaféresis, porque ya el paciente no sale de la crisis. Y muchas veces pasa, ¿no? Quedan secuelados, ¿no? Porque el paciente sale de alta secuelada y nunca más es el mismo. Los fármacos, mira, los fármacos, lo único que quiero que sepas es que los fármacos van a suprimir algunas de las crisis o van a disminuir su frecuencia, pero no las eliminan, ¿eh? O sea, no pienses que yo le doy y muchas veces queda sin crisis. Algunos quedan con menos crisis o con crisis más leves, ¿no? Y muchos de ellos, ¿no? Van a actuar en los canales. Mira, date cuenta, canales de sodio son un montón de fármacos, ¿no? Porque la mayoría de las neuronas está muy despolarizada, pues si está muy despolarizada quiere decir que está entrando sodio, harto sodio, ¿sí o no? Entonces los fármacos antiepilépticos tienen que bloquear ese ingreso de sodio. Y ahí están fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, que son los que más utilizamos. Pero también hay otros que bloquean, mira, ¿qué neurotransmisor tienen las neuronas? Glutamato. El glutamato es recontraexcitador. Entonces, mira, este fármaco como el levetiracetam bloquea el ingreso de glutamato hacia la vesícula. Por lo tanto, esa neurona, por más que se excite, no va a poder estimular porque no tiene neurotransmisor. ¿Entiendes? Otros actúan sobre los canales de calcio. Pregunta, ¿calcio para qué es importante en una sinapsis? Para la exocitosis, ¿sí o no? Si hay fármaco que bloquea el canal de calcio, ya no hay exocitosis, por lo tanto esa neurona, por más que esté excitada, no va a poder secretar su neurotransmisor. Y ahí está, por ejemplo, pregabalina, gabapentina. Otros bloquean el canal de potasio, como el sorabine, por ejemplo. Y otros, ya los nuevos, como vigabatrina, van a actuar sobre la GABA-aminotransferasa, ¿no? Una enzima que produce, pues,
glutamato y GABA, ¿no? Y las benzodiazepinas que actúan sobre el canal de cloro, al igual que los barbitúricos, ¿no? Y también es importante que, mira, observes una cosita, los fármacos también actúan dependiendo del tipo de crisis. Por ejemplo, el fármaco para las ausencias, ¿cuál es? Esto, Succinida, que no hay en Perú, ¿ya? Si alguien tiene ausencias, tiene que traerlo de Argentina. Valproico es el mejor porque agarra todo, mira, es un amplio espectro. Valproico es de lo mejor que tenemos, porque agarra todo. Si no sabes qué tipo de crisis tiene, dale valproico, porque valproico te agarra todo, ¿ya? Hay otros para focales y tónico-clónicas que también son muy usados, fenitoína, carbamazepina, por ejemplo. Y ya para ir finalizando, hablemos de algunos síndromes, ¿no? El síndrome de West, que se presenta en la primera etapa de vida, ¿no? Los 3 a 7 meses, que se caracteriza por esa triada: espasmos, retraso del desarrollo psicomotor, o sea, no se sienta, no controla el cuellito, la cabecita, ¿no? Y generalmente estos, pues, progresan a esta entidad clínica, Lennox-Gastaut. Y mira, este niño, su crisis son crisis de espasmos. Mira sus espasmos. ¿Viste? Muchos niños así los llevan al pediatra, pues, pero a veces es su moro, su reflejo de moro. Pero esto no desaparece, porque el moro desaparece a los 6 meses y sigue persistiendo en el tiempo. Y el niño, mira, es un niño de 7 meses y ya se debería sentar, ¿no? Pero no se sienta, pues, porque hay una alteración en su desarrollo psicomotor. El Dravet es una epilepsia miomélica muy severa, es genética, ¿no? Y en este Dravet hay crisis febriles, mioclonías, ausencias y crisis focales complejas. Muchas veces estos pacientes tienen mortalidad, ¿no? Una buena mortalidad. Y mira el Dravet. Mira la crisis, el bracito izquierdo y mira la carita, ¿ves? ¿Tienes tu carita? Y el bracito, ¿no? Son unas crisis más complejas, también la piernita. Pero ven cómo la mitad izquierda hace la contracción, son focales también, ¿no? El síndrome de Lennox-Gastaut es aquel que progresa de un West, ¿no? Pero se da entre 3 a 5 años. Y esto también, pues, estos pacientes tienen las famosas crisis atónicas. ¿Cómo son atonías? Quiere decir que pierde todo y se cae, pues. Cae la cabeza o cae el cuerpo. Estos son de mal pronóstico, ¿ya? Y aquí es donde se usan muchas veces los derivados del cannabidiol, ¿no? ¿Han escuchado, no? Que el cannabidiol se usa en algunas epilepsias, ya, aquí sí. En el Lennox-Gastaut sí se usa, pues, ¿ya? Y ahí está un ejemplo, ¿no? Miren ese chibolo que tiene crisis de drug attaching, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se va? ¿Viste? ¿No? Sigue avanzando y ahora mira cómo cae de nuevo. ¿Viste? A la vez, ¿no? Son crisis atónicas, ¿ves? ¿Cómo se cae? Porque pierde tono. Y el tono nos mantiene erecto, pues al perder tono se cae. Y las ausencias infantiles, ¿no? Las ausencias son crisis que se van a presentar entre los 5 a 7 años. Ahí sí no implica alteración del desarrollo, pero muchas veces ahí está la famosa punta onda Crespers. Tiene buen pronóstico porque muchas de ellas desaparecen, ¿no? Las ausencias de la infancia desaparecen, o algunos pasan a ser ausencias juveniles, ¿ya? Porque también se dan. Y ahí observa, mira, está conectada y ahí está, ahí empezó, mira, punta onda Crespers es esto, es ausencia, está con ausencia, mira los ojos, mira, ¿no? Y ahí tú le hablas y no te responde y ahí poco a poco se conecta de nuevo, ¿ves? ¿Durará cuánto? Unos 15 segundos y viene otra. Quedan unos segundos y ahí ya se empieza a conectar de nuevo. Son así, cortitas, ¿eh? Segundos nada más que se conecta, pero en esos segundos pasó muchas cosas. Lo llamaron, explicaron un problema. Ellos tienen muchas veces alteración en la etapa escolar, pues, porque no pueden captar bien la información por los ataques de ausencia. Bueno, muchachos, eso es todo.